¿Qué tal amigos de Vanguardia MX? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en la fanpage de Vanguardia en Facebook, así como nuestro canal de YouTube, plataformas a través de las cuales estamos transmitiendo este espacio en el cual abordamos los distintos aspectos de la realidad desde esta nueva normalidad a la cual nos ha arrojado la pandemia del coronavirus. Hoy tenemos la presencia acá de un autor de origen catalán que está con nosotros justamente desde allá, desde el viejo continente, y nos va a hablar de un tema que promete ponerse muy interesante porque nos va a hablar de su más reciente libro, un libro que se llama Cómo hacer dinero por arte de magia, pero no se deje confundir por el título a primera vista. Él es Miguel Valls y nos acompaña en este momento allá desde los Pirineos catalanes. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos, por invitarme aquí a tu programa y, bueno, a compartir lo que desees. Antes de nada, decirte que en realidad yo no soy catalán, yo soy valenciano, Ah, mira, Aunque Valencia y Cataluña tienen el mismo idioma, de hecho, y con 19 años me vine a vivir a Cataluña, pero mi origen técnicamente es valenciano. ya. Iba a decir español desde el principio, pero luego yo sé que esa cosa del regionalismo por allá hiere susceptibilidades, pero bueno, igual me equivoqué. Eh, Espero que a la susceptibilidad de quienes son tus coetáneos por allá, tus coterráneos, no vaya a ser eh, no vaya a causar mucho impacto este desliz que es culpa mía nada más. En lo Eh, más mínimo, claro que no. y además del tema que vamos a hablar, a lo mejor restañe rápidamente cualquier rasguño que se pudo haber hecho ahí en el orgullo regionalista. Eh, a ver, este libro que en México está siendo distribuido bajo el sello de Diana se llama Cómo hacer dinero por arte de magia. Y yo quisiera pedirte en primer lugar, Miguel, que nos platicaras sobre el título, porque el título puede, a primera vista por lo menos, conducirnos a una conclusión no necesariamente cierta. Exacto. La primera pregunta es, ¿qué es la magia, verdad? Para ti, Claro, ¿qué es la magia? Para ti. O sea, tú que eres el espectador, dime tú cómo la verías. ¿Cómo es que la gente que no está dentro del mundo de la magia percibe la magia, la ve? Cuando escuchas esa palabra, ¿qué piensas de eso? sí, claro, justo por eso te hacía esta pregunta, porque cuando uno dice cosas como, y luego si es una frase como esta, cómo hacer dinero por arte de magia, se piensa en la prestidigitación. Eh, Exacto. pero Y tú, no tiene nada que ver con eso, ajá, sino que más bien tiene que ver con el movimiento de la energía del ser humano y no solo de la energía, sino el movimiento también de todo lo que es la capacidad psíquica. El movimiento del lenguaje crea, construye realidades. También el movimiento de las emociones construye realidades. El movimiento de los pensamientos, imágenes mentales también construye realidades. Aquí el problema es que muy pocas personas conducen su mente como ellos desean o conducen sus emociones o conducen su energía y la magia se basa precisamente en eso, en herramientas para conducir la energía, conducir la mente, conducir también los químicos del cuerpo, porque también se pueden conducir. Luego si quieres hablamos de cómo es más fácil de lo que la gente quiere de lo que la gente cree, porque al final es una cuestión de postura corporal, básicamente. Eh, para esto usamos el lenguaje ritual. Ay, ahora no sé si te he perdido porque no, ya no, no no, te... no, no, estás tú solo, pero sí te estoy escuchando. Vale, para esto tenemos el lenguaje ritual. El lenguaje ritual, lejos de ser una forma dogmática de trabajar en las corrientes religiosas o iniciáticas, es una manera de hablar con el inconsciente, de hablar con la tierra y de hablar con lo que reconocemos como Dios.
entendiendo que el lenguaje simbólico es un lenguaje acultural y atemporal. Es decir, yo puedo dejar mi enseñanza hoy para que la lean de aquí 13.000 años y nadie a lo mejor la entiende porque ni siquiera se habla el español o no se habla en las mismas ideas, las mismas frases, la misma forma de entender de ahora. Seguro que no. Sin embargo, si lo dejo en símbolos, estos símbolos se van a poder decodificar fácilmente de aquí 2.000 años, de aquí 13.000, seguro que sí. Entonces, una de las cuestiones es que el lenguaje que entiende la naturaleza o el lenguaje que entiende Dios o el lenguaje que entiende incluso un niño pequeñito es un lenguaje simbólico. Si yo a ti te digo, por ejemplo, no quiero pobreza, a lo mejor eso tu mente no lo entiende, pero si yo dibujo la pobreza y la rompo, ese gesto, ese acto sí que entiende lo que quiere decir. Entonces tienes que saber hablar en un lenguaje que el inconsciente entienda lo que dices y para eso funciona el lenguaje ritual. El ritual también lo que se encarga es de poner el contexto adecuado a lo que tú deseas. Si tú ahora, por ejemplo, lo que deseas es crecer la abundancia, tú te tendrás que poner el mejor contexto, tanto visual como auditivo, como olfativo, como sensitivo. O sea, siempre recibimos la información a través de los cinco sentidos, a través de las imágenes, a través de los sonidos, a través de los olores, a través de los gustos. La cosa es que el lenguaje ritual se encarga de adornar todo esto, se encarga de poner las imágenes que van a hacer que percibas por el canal visual abundancia, poner los sonidos que van a hacer que percibas por el canal auditivo abundancia, poner los alimentos o las bebidas que van a hacer que por el canal gustativo lo percibas, los olores o inciensos que van a hacer que lo percibas por el canal olfativo. Y lo que vas a hacer es crear el contexto adecuado para que tu frase, tu propósito se dé. Ya, Entonces, claro, si tú ahora mismo, por ejemplo, quieres tranquilidad, imagínate que quieres tranquilidad, pero te vas a una discoteca para meditar y estar tranquilo, es difícil porque el contexto en el que estás es un contexto de histeria, un contexto de fiesta, un contexto de estar la gente ahí con la música bebiendo. El contexto no es el adecuado para que tú te pongas a meditar y a estar tranquilo. Lo que ok. percibes. Antes de que vayamos un poco más allá, déjame hacer una pausa nada más para terminar de plantear el tema del título del libro, porque a mí, cuando me llegó la primera comunicación y ya cuando comencé a leer y vi tu biografía personal y leí reseñas sobre el libro, me llamó mucho la atención entonces pensar si el título del libro es un juego de palabras. Es un juego de palabras y también es un desafío a volver al origen de la magia, que se ha desprestigiado mucho, se ha insultado, se ha degradado, se ha puesto en cuestiones o ilusionistas o de brujerías y magias negras o satánicas, y la magia en sí es el origen de la religión. Es el origen de la religión. Las religiones anteriores, las religiones egipcias, o sea, las verdaderas enseñanzas nacen de saber mover energía. Entonces, toda esta cuestión de la magia ha quedado como enterrada, ha quedado como en un lugar donde no es. eh, y es una cuestión de volver a hacer que la gente se interese por eso. Y Las ahí corrientes ocultistas, desde luego, lo conocen muy bien. Ya, y ahí justamente entonces vale la pena precisarle al público cuál es el concepto de magia, porque tú estás, digamos, acá hablando de la magia de a de veras. Lo estamos hablando de la capacidad de crear tu realidad propia a través de mover tus fuerzas internas hacia esa realidad.
Entonces, tú tienes muchas fuerzas internas, todos los seres humanos. Una es el pensamiento, por ejemplo, otra es la palabra, el propio verbo que sale, otro es la emoción, cómo tú te sientes, otro es la energía, la vitalidad, la fuerza que tú tienes, los químicos de tu cuerpo también. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces estas fuerzas no están coherentes o convergentes hacia tu propósito. Entonces, digamos que tú quieres abundancia, ese es tu deseo, pero tu mente, tu pensamiento solamente construye ideas de carencia, de miedo a quedarse sin, entonces tu mente ya te está conduciendo en tu contra. Si tu palabra habla también pobreza, tu palabra habla de lo mal que va tu país, de lo mal que está tu familia, tu propia palabra está creando, está apoyando, está fortaleciendo todo eso. Si tu emoción no se siente valorado, no se siente grandioso, tú no te sientes alguien que pueda generar prosperidad, pues también vas a generar seguramente carencia. Entonces, tienes que aprender a conducir todo esto. Y hay Ya, maneras de aprender a conducir las emociones muy rápidamente. Y a esto se le llama magia. O sea, la magia es la capacidad de conducir tu realidad. Todo empieza por el simple ritual, por el simple símbolo y sobre todo por el verbo. Que en eso somos o consideramos igual que las religiones. Las religiones dicen que Dios crea con el verbo. Nosotros decimos que el mago y el ser humano también crea con el verbo. Si tú, por ejemplo, tienes claro algo, tienes claro que vas a ser periodista, ese es tu enunciado, tu palabra, lo que tienes claro. Yo voy a ser periodista. Con o sin magia, al final lo eres. Si lo tienes claro y vas, pero es lo primero, tener clara cuál es la palabra, cuál es la frase, cuál es el enunciado, el propósito que tú tienes. ¿Qué es lo que te va a facilitar la magia? Esa palabra le va a dar energía. ya. Entonces empezaremos a energetizar esa palabra a través de símbolos, a través de imágenes, a través de cantos, a través de muchos tipos de rituales que van a dar fuerza para que eso se materialice. Ya, entonces, déjame arrojarme en manos del materialismo por un momento y hacerte la otra pregunta sobre el título del libro. Cuando el título del libro promete o ofrece que allí encontrarás una fórmula para hacer dinero, ¿estamos hablando del dinero de verdad o es una metáfora de la riqueza? No estamos hablando del dinero de verdad, estamos hablando de que los que mejor saben hacer dinero, y de momento demostrado, son los judíos, en concreto la Kabbalah. Ujú. Estamos hablando de que el conocimiento de economía multidimensional que yo estoy nombrando dentro del libro, que lo estoy dando bien práctico, proviene de la misma Kabbalah. Y ese entendimiento de la economía multidimensional y de cómo puedes hacer dinero con cualquier situación que pasa también proviene de la Kabbalah. Estamos hablando de que la gente que más sabe del dinero de este planeta tiene muy en cuenta estas cosas y tiene muy en cuenta. De hecho, si quieres, nos ponemos a hablar de algunos aspectos básicos que verás que son totalmente obvios, totalmente lógicos y totalmente pragmáticos. Sí. Entonces, empecemos eh, por una cuestión. Es que quiero que veas y que la gente vea, si quieres, lo pragmático que es para que no se entienda esta magia como algo volátil, algo que no es realmente aplicable. Entonces, mira, Vayamos pues a estos aspectos puntuales. vayamos a estos aspectos puntuales. Mira, la economía, la abundancia, el dinero es multidimensional. Primero, en la magia se entiende eh, que lo que menos importa del dinero es el propio dinero. O Ujú. sea, lo que menos tienes que llenar o lo que menos tienes que buscar para que te venga dinero es el propio dinero. Pero vamos a partir de la base de que el dinero
Es parte de la abundancia. A esto lo vamos a llamar economía real. La economía real es la dimensión más baja de la economía multidimensional. En ella se encuentra el dinero y en ella se encuentran todos tus bienes materiales, que es lo que en realidad quieres a través del dinero. Casas, propiedades, oro, plata, todo lo que tú tengas como bien se le reconoce como economía natural y economía real. Pero este solamente es el primer plano de esta economía, es el recipiente. Cuando las demás superiores están, siempre vas a tener dinero y ahora lo vas a entender. La siguiente es la dimensión emocional. Ahí está la abundancia o la escasez emocional de cada uno. En la dimensión emocional es donde está, por una parte, tu sexualidad. Tu sexualidad es la pasión que tú tienes por vivir. Si tienes una empresa, la pasión que tienes el, por lo que tú estás haciendo en tu empresa, por tu propio activo. Cuando por una parte está la pasión, por otra parte está el bien vivir, la capacidad que tienes de vivir bien y de disfrutar cada momento, por otra parte está el tiempo que tú te das, que tú te permites. Cuando tú más abundancia tengas en la dimensión emocional, más disfrutes, más pasión tengas. La pasión es muy importante, la sexualidad. Cuando tú eres un empresario apasionado, vas a llenar de fertilidad tu empresa, lo vas a llenar de fertilidad. Cuando tú eres un empresario apático, sin pasión, sin alegría, sin ganas de crecer, la vas a hundir. Y la vas a hundir porque no hay fertilidad cuando no hay energía sexual. La energía sexual no es un acto genital, sino que es la pasión que tú pones hacia lo que tú haces. Sería equivalente al clímax orgásmico, pero puesto en cualquier área de tu vida. Llegar a ese clímax, llegar a esa realización, y para eso requieres cierta pasión. Entonces, podrán ver todos ustedes, y eso es algo fácil de ver, que quien vive disfrutando y vive feliz le llega dinero. Sin embargo, a quien vive sufriendo, contra más sufre por hacer dinero, menos dinero llega. Y esto tiene un sentido total. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Imagínate a alguien que de repente está trabajando, está ganando 1.000 euros al mes y le dan, y le dan un trabajo que gana 10 veces más, gana 10.000. Entonces empieza a ganar y esto normalmente es abundancia en su mundo material, pero de repente empieza a no tener tiempo para él, no tener tiempo para su familia, a estar mucho más estresado porque tiene muchas más obligaciones, responsabilidades. No sabe gestionar todo eso, deja en escasez su dimensión emocional, llega un momento que se hunde y al hundirse todo lo conseguido, la familia, el trabajo y todo lo pierde en su mundo físico. Es decir, mucha gente ha conseguido la ruina por buscar el dinero, porque por buscar el dinero ha dejado a la familia, ha dejado su propio disfrute, sus propias aficiones. Entonces, esto visto desde la magia es antagónico. Tú quieres prosperidad para vivir bien. No puedes vender tu bien vivir por ganar dinero. Nunca. Ya. Entonces, Entonces, claro, entonces la fórmula que tú planteas en tu libro es una fórmula en la cual el dinero es una consecuencia. es una consecuencia, Ya. exacto. Es una consecuencia. Siempre el dinero es consecuencia. Los planos sutiles, los planos internos, el pensamiento, la palabra, la emoción, son las causas. La realidad vivida siempre es un efecto. El dinero es un efecto. ¿Un efecto de qué? De tu abundancia. Pero mi abundancia, ¿dónde? Pues mira, primero tu abundancia emocional, tu bien vivir, luego tu abundancia energética. En tu energía están los méritos que tú tienes. Los méritos son las cosas que tú te trasciendes a ti mismo para lograr. Tú, por ejemplo, eres periodista, eso es un mérito que tienes. A lo mejor eres padre, eso es otro mérito. A lo mejor pasaste muchas dificultades y las superaste en tu vida, pobreza, lo superaste, eso es otro mérito.
Cada cosa que te obligó a trascenderte es un mérito y el mérito te da crédito. Crédito es confianza, es fuerza. Cuando más méritos tengas, más energía tendrás para llegar a lo que tú quieres. Sin embargo, cuando tú consigues las cosas, la abundancia de manera desmerecedora, por ejemplo, ganas dinero robando, robar es con lo que consigo, no lo merezco, no me lo gano, no lo pago, entonces eso te va a traer ruina. ¿Por qué? Porque, mira, el mérito, la energía siempre está por encima de la emoción. Cuando tú más méritos tengas, mejor te vas a sentir en tu plano emocional y mejor abundancia vas a tener en tu plano físico. Es como que de una dimensión chorrea la energía a la otra. Cuanta más méritos tiene alguien, los méritos pueden ser carreras, los méritos pueden ser superaciones de cualquier tipo. Eso se va a traducir siempre en dinero. Cuando la persona busca el dinero sin crear méritos, no va a conseguir dinero, o si lo consigue, va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Va a ser temporal y le va a llevar a un sitio peor. Claro. Entonces, con esto que nos has dicho, Miguel, sería justo decir que tu libro no es un libro sobre materialismo, sino sobre espiritualidad. Las dos cosas. En mi libro no separa el materialismo de la espiritualidad. Mi libro en eso es igual que la enseñanza de la Cábala. Te promete que la espiritualidad y el dinero están totalmente alineados y que Ajá. uno es necesario para el otro. Nosotros, de hecho, queremos el dinero para la espiritualidad. Es decir, cuando yo tengo necesidades materiales, yo no me puedo iluminar, es mucho más difícil. Tengo que dar de comer a mis hijos, no tengo dinero para ni siquiera comer yo, entonces ahí no hay posibilidad. Como diría la Cábala, sin harina no hay Torá. La harina es el alimento. Sin alimento, ¿cómo me voy a iluminar? Sin embargo, cuando tú tienes abundancia, tienes prosperidad, puedes estar tranquilo. No te preocupas por las cosas y al no preocuparte puedes recibir a Dios. Lo importante del dinero, desde la Cábala visto y desde la enseñanza iniciática, es la disponibilidad que tú tengas de tu espacio y tu tiempo para recibir el gozo divino. Entonces, de hecho, en la cábala por eso se busca el dinero, no por otra cosa. Es una manera de asegurar que no tienes una preocupación que te reste tiempo de iluminación. Ya, Entonces, desde hecho, sí, se considera la ruina, perdón, esto es importante, como una especie de maldición porque lo más importante, entendemos, para la tierra, para todo lo que hay en la tierra, es el sustento. Es decir, cualquier animal, cualquier en planta y cualquier humano, lo primero que quiere es comida, sustento. Entonces, incluso a tu hijo lo puedes dejar sin amor, pero no lo dejes sin comer una semana porque muere. Lo mismo le pasa a los animales y desde nuestro punto de vista a los dioses y energías también. Por eso se le hacen ofrendas. Las ofrendas es te doy sustento, te doy alimento y al darte alimento me das tú a mí. ya. Y entonces, eh, digamos que un poco nos han dado la receta incorrecta todas estas posiciones que desde algunas religiones, señaladamente el cristianismo, nos dicen que el sufrimiento es el que ayuda a elevar el espíritu. Todo lo contrario, todo lo contrario. Mira, de hecho ahí es realmente una contradicción muy grande porque entendemos que biológicamente hablando, o sea, como seres humanos, no nuestra parte de espíritu, hay dos energías primarias. Una es el placer y otra es el dolor y el sufrimiento. Pues el placer es lo que se consigue en el acto sexual, en un orgasmo. Tú lo que tienes es placer. Entonces, el placer es todo lo relacionado, lo que concebimos relacionado con la vida, y el sufrimiento es lo que concebimos relacionado con la muerte. Entonces, si tú tienes mucho sufrimiento, por ejemplo, con tu pareja o le generas mucho sufrimiento, esa relación está destinada a la muerte, o si tú tienes mucho sufrimiento con tu trabajo,
ese puesto de trabajo está destinado a la muerte y el propio cuerpo cuando sufre mucho está destinado a la muerte. Entendemos el sufrimiento como la energía que mata. Entendemos que todos los seres vivos, no solo los seres humanos, todos los seres vivos, hacen todo buscando el placer y huyendo al dolor. Ya, Todo, toda su lógica es para buscar el placer y huir al dolor. Entonces, si la propia ley natural que lo ves en los gatitos, en los perritos, te dicen que en el placer en el placer es donde está la vida. Tú tienes hijos, creas realidades con el placer, pero no con el dolor. Con el dolor las rompes. ¿Cómo es posible que nos hayamos creído, que se hayan creído que el sufrimiento es un camino de creación? No, el sufrimiento es un camino de destrucción, es evidente. muy bien. Entonces, Miguel, en este libro que tú estás en este momento promoviendo, que ha salido recién, eh, justo desde la portada se plantea que allí las personas que lo lean accederán a lo que tú llamas las 9 claves de la prosperidad. Platícanos un poco de Exacto. eso, por favor. Bueno, las 9 claves son 9 patrones que me di cuenta que tiene la gente próspera. Así como la parte de economía multidimensional es una parte que de alguna manera extraje de la cábala entendida y aplicada a mi manera, la parte de las 9 claves de la prosperidad es una parte que me di cuenta yo. Me di cuenta de que las personas que siempre les acompaña la abundancia tienen determinadas capacidades o determinadas actitudes. Entonces, en esta parte te explico las actitudes, pero también rituales para activarlas. Una de las actitudes, por ejemplo, la primera actitud es el poder personal. Me di cuenta de que la gente que le llega dinero, le llega abundancia, y la sostiene en el tiempo, tiene que tener poder, tiene que tener fuerza, porque tiene que saber tomar decisiones. Esto sí, esto no. Esto aquí, esto allá. Si tú no sabes tomar decisiones, tú no tienes autoridad, es difícil que te sostengas en el dinero. No tiene sentido que te llegue dinero porque serías torpe usándolo. No sabrías gestionar bien una empresa. Pero si miramos más, si miramos todavía más, veremos que el dinero siempre, siempre, siempre le ha llegado a la autoridad. Las autoridades han sido los gobiernos, las autoridades han sido las religiones, las autoridades han sido las personas, las personalidades autoritarias. Nunca ha tenido dinero el pueblo, pero la autoridad siempre ha tenido dinero. Por lo tanto, la autoridad y el dinero están totalmente relacionados. Cuando tú empiezas a despertar la autoridad en ti, que es la capacidad de tomar las decisiones, de ser un buen líder si es que eres empresario y también un buen administrador, entonces la abundancia empieza a llegar. Si te puede llegar dinero sin tener poder personal, claro que sí, pero lo vas a perder o te lo van a robar o te van a engañar precisamente por eso, porque careces de poder. Entonces es algo que realmente es importante. La segunda clave es el valor. El valor es algo que también es realmente importante. Mira, para nuestra manera de ver desde la magia la economía, primero que la economía es multidimensional y es un equilibrio entre lo que algo vale con lo que algo cuesta. Cuando tú no tienes un valor, no sabes lo que vales, eh, yo qué sé, te consideras un cualquiera, consideras que no tienes una, una actitud propia, un propósito, un don, algo que darle al mundo. Pues mira, yo soy buen comunicador y me gusta comunicar, me gusta hablar, me gusta compartir. Entonces tengo un valor propio, algo que hago mejor que la mayoría. Tú tienes otro valor propio. Tienes que saber cuál es tu valor, cuál es tu factor especial, tu factor diferencial. Entonces, cuando tú tienes valor y también cuando valoras las cosas de tu realidad, llega a ti abundancia.
La relación con las cosas de la realidad es o por valor o por deuda. Entonces puedes tener una relación de pareja por valor, valoro estar contigo, me gusta estar contigo, me lo paso bien contigo, o por deuda, me veo obligado por las circunstancias a estar contigo, pero si pudiera no lo estaría. Puedes estar en tu empresa trabajando por valor, como valoro estar aquí, me gusta estar aquí, gano bien aquí, me lo paso bien aquí, o por deuda. Si pudiera no estaría aquí, pero lo estoy. Entonces, lo mismo, puedes ir a ver a tu familia porque valoras a tu familia y te apetece verlos, te apetece compartir, o por deuda. Me siento en deuda con ellos, tengo que ir. Cuando más deuda hay en tu realidad, en cualquier área de tu realidad, más ruina se genera en tu economía de verdad. Fíjate en un detalle, los ricos no se sienten en deuda, no se sienten culpables. De hecho, incluso muchos de ellos se valoran demasiado a sí mismos. El valor está relacionado, muy relacionado con el dinero. Da dinero a las cosas que tienen valor, igual que las personas que reconocen que tienen un valor. Cuando más valor tengas y reconozcas que tienes, más cosas de calidad tengas para dar al mundo, más dinero te va a llegar. Ya, Miguel, Este es, y con esto que nos explicas, sobre todo de esta clave en particular, la del valor, lo que nos estás diciendo entonces es que cualquiera puede hacerse rico siguiendo sí, esta... sí, 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 sin duda, porque esto es precisamente la actitud que tienen las personas que se hacen ricas. Para esto lo que hay que entender es que todo lo que pasa afuera en la realidad es un espejo de lo que pasa adentro de tu vida, adentro de tu propia existencia, de tu manera de pensar, de sentir, de entender la situación. Entonces, en este libro, precisamente, lo que hacemos es eso, lo que hacemos es trabajar las causas, que son nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y el efecto de eso se plasma en forma de abundancia, pero no es solo en forma de dinero, que es una de las formas, sino toda tu realidad empieza a tomar valor y se empieza a ordenar. Tu relación de pareja empieza a ser una relación que te agrada, que es brillante, tu economía empieza a brillar, empiezas a ganar más, empieza a fluirte todo, tu salud empieza a estar equilibrada, descansas bien por las noches, te despiertas bien por las mañanas. Es algo que eh, lo puedes aplicar a todos, o sea, está desarrollado y llevado al dinero, pero este mismo principio multidimensional te equilibra en todos los aspectos si lo tienes en cuenta. Ok, y hemos visto muchos libros de este tipo, no desde la magia, sino desde la economía o, digamos, desde la administración. Y esos otros libros eh, ponen en el centro el trabajo duro. Eh, ¿Dónde queda el trabajo aquí en esta fórmula de la que tú nos hablas? Claro, para nosotros trabajo duro no tiene que ser, en todo caso, trabajo constante. Trabajo constante es me dirijo y soy constante y le pongo la energía que le he de poner, pero no le pongo ni el esfuerzo ni el sufrimiento Okay. que sea en exceso porque no sirve, no es útil. Tú ponle sufrimiento a un trabajo y verás cómo no te es útil. Ponle la acción que le tengas que poner, ocúpate lo que te tengas que ocupar. Eso sí, por supuesto, tienes que tener claro tu propósito. Una de las claves precisamente de la abundancia, que es la clave número 8, que también está aquí en este libro, es que tienes que tener propósitos y foco. Tienes que tener propósito. Quien no tiene propósito, no tiene objetivo, no tiene foco, algo que crear, no lo crea. Ahora, tú puedes tener un objetivo. Por ejemplo, voy a hacer 20 entrevistas al mes. Puede ser ese tu objetivo. Las puedes hacer sufriendo muy duramente, hacértelo difícil, o las puedes hacer fácil, liviano, fluido. La cosa no es sufrir o no sufrir. Más bien yo diría hacértelo suave, hacértelo divertido, pero tener foco.
Simplemente tener foco, saber a dónde vas y constancia. Ya. Bien, pues para ir cerrando esta charla, que te agradecemos mucho, Miguel, eh, danos pues un par de razones adicionales por las cuales deberíamos comprar tu libro y leerlo. Pues primero porque propone fórmulas que normalmente no habrás leído, aunque habrás leído más libros de autoayuda y más libros de todas estas cuestiones, pero no en formatos mágicos. Entonces es un paradigma que a lo mejor no conoces o no comprendes, no es lo mismo que te dicen los demás coach o las demás, porque no trabaja la multidimensionalidad de la cábala, ni trabaja el lenguaje ritual tampoco. Entonces, por una parte, para integrar algo nuevo. Por otra parte, porque es algo que te va a dar abundancia. Y te va a dar abundancia si lo aplicas, no solo en el plano mental, te va a dar abundancia en lo físico. Por lo menos, si hay algo que te pueda dar abundancia, pruébalo. Por otra, porque realmente el libro no te sale caro, te sale bien de precio. Y otra muy importante, porque reúne realmente, te permite entender qué es el dinero, qué es la abundancia desde un punto muy grande, muy abarcativo. Comprender lo que es la abundancia, comprender qué es lo que buscas cuando buscas dinero, es algo que lo veo también muy interesante. Entonces, si quieres hacer dinero, no sabes cómo hacerlo, y aquí la magia te promete que puedes hacerlo, o te dices que esto es una herramienta para conseguirlo, yo soy de la no creencia, yo soy de la experimentación y aconsejo a la gente a que experimente. Les digo, no creas mis palabras si no quieres, pero prueba esto. Simplemente pruébalo. A través de probarlo tendrás un resultado y a través de tener un resultado sabrás si funciona o no. La mejor manera de aprender es esa. Pero para eso la gente tiene que abrirse a experimentar cosas nuevas. Hay una fórmula nueva que aún no has experimentado. A lo mejor tu empresa está en crisis, estás padeciendo y no tienes por qué padecer y simplemente es por no abrirte a algo nuevo. Y Ya. casi siempre la respuesta está en lo nuevo, en lo que tu lógica no ha contemplado. Entonces hay cosas que tu lógica no contempla, pero que la magia la contempla. Ahora, la cosa es, la magia es más antigua que las propias religiones y siempre ha funcionado. Ahora la ciencia la ridiculiza un poco, pero la ciencia, ¿cuántos años tiene? ¿Y la ciencia de dónde nació? Porque el padre de la ciencia o la madre es la alquimia, y la alquimia, sus orígenes es la magia. Entonces se puede decir que la ciencia es un nietecito de la propia magia. Ya. Entonces aquí, aunque ahora quede como un cuento, es algo que en su día fue lo que más estudió la gente culta. Y es algo que merece por lo menos un respeto de ser escuchado, ser comprobado, a ver si eso, ¿no? Muy bien, pues ahí está Miguel Valls, autor de Cómo hacer dinero por arte de magia, que bajo el sello de Editorial Diana está ya circulando en formato electrónico y en físico, ¿verdad, Miguel? En formato electrónico, físico y en audiolibro también lo tiene. Y en audiolibro también. Pues Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a todos ustedes y un placer conectar con usted. Gracias. Muchas gracias a Miguel Valls, autor de Cómo hacer dinero por arte de magia, editorial Diana. Puede usted conseguirlo en audiolibro, en formato digital y en formato físico. Nos acompañó desde los Pirineos catalanes eh, para hablar de este tema que pues podría resultarle a usted interesante. Dice Miguel, si es algo nuevo, pruébelo y ya después decide si lo quiere usar o no. Estamos llegando a la final de otra semana más de estos programas, de estos espacios. Le agradecemos como siempre que nos acompañe, pero no me despido sin recordarle que en Vanguardia hemos lanzado esta iniciativa que se llama Memorial COVID-19 y que tiene como propósito ofrecer
a quien ha tenido el infortunio de perder un ser querido durante la pandemia, una oportunidad, una alternativa para despedirse, para decir adiós y cerrar el ciclo de duelo que sigue necesariamente a la pérdida de un ser querido, particularmente en circunstancias como estas, en las cuales las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades no han permitido el que realicemos los rituales funerarios que acostumbramos en nuestras culturas. Si usted desea participar en este ejercicio, por favor escríbanos un correo a memorial@vanguardia.com.mx o con cualquier teléfono inteligente escanee el código QR que se encuentra en este momento en su pantalla. Que tenga usted muy buen fin de semana. Recuerde, estamos en un momento de repunte de contagios de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Si no tiene usted que salir por algo verdaderamente indispensable, no lo haga, no asista a reuniones multitudinarias, use el cubrebocas, constantemente lávese las manos. Entre todos podemos ayudar a que la velocidad de propagación de este virus disminuya otra vez, que se mantenga en niveles que permitan que los servicios sanitarios puedan ofrecer asistencia a todo aquel, a todo aquella que lo necesite, pero nosotros tenemos una parte que hacer en eso. Y la parte que tenemos que hacer es mantenernos a sana distancia y evitar las concentraciones de personas. Si todos lo hacemos, podremos llegar a la otra orilla. Por lo pronto, le deseo un muy buen fin de semana y por acá nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.